En el uso de la palabra, el señor diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, señor presidente. Tiene 20 minutos para el informe de la mayoría, diputado Heller. Bueno, muchísimas gracias. Mire, yo pensaba cuando me preparaba para hacer esta presentación, en el debate que tuvimos cuando tratamos en esta Cámara el proyecto del aporte solidario. Y creo que tiene muchos puntos en común. Primero, quiero decir que me tomé el trabajo de revisar la versión taquigráfica de aquel debate, tanto en la comisión como en la sesión. Y la verdad que quiero decirles que, con alegría, que la opinión extendida que existía en el bloque de Juntos por el Cambio de que aquel proyecto, ahora ley, solo iba a generar una catarata de acciones judiciales, una enorme cantidad de demandas que se iban a convertir en un gran negocio de los estudios jurídicos y contables. Yo diría que fue el común denominador de esas intervenciones. Lamento, o me alegro, no lamento decirles, que se equivocaron. No fue así. Efectivamente, se concretó el aporte en las estimaciones nuestras. Alrededor de 10.000 contribuyentes llevan aportado ese aporte solidario más de 247.000 millones de pesos. En un aporte que tiene todo el sentido de la progresividad, que parte de un nivel de aquellos que tenían declaraciones de bienes realizadas al 18 de diciembre, creo que era la fecha, del 2020, de más de 200 millones de pesos, con una escala que establecía los parámetros de aquellos aportes. Y también con una cantidad de objetos, porque aquella ley tenía además una cantidad de objetos concretos, destinos específicos. Quiero decirles, señores diputados y diputadas, que hemos recibido estos días un informe del Ministerio de Economía que nos llena profundamente de alegría, donde vemos el alto nivel de ejecución que han tenido esos fondos en los destinos que fueron establecidos. ¿Y cuántos argentinos y argentinas hoy están un poco menos mal gracias a esa ley que nosotros aprobamos y gracias a esos aportes que llegaron como tenían que llegar a los que estaban pasando la peor en el marco de la pandemia? Por eso lo llamamos aporte extraordinario, por eso dijimos que era en el marco de la pandemia y que era una herramienta que el Estado tenía para generar recursos para atender una situación excepcional. No es un dato menor, porque fue una ley que nos generó una enorme discusión. Y nosotros hoy queremos reivindicar con orgullo el acierto de aquella iniciativa y la eficacia que ha tenido el cumplimiento de los objetos que la iniciativa tenía planteada. Y no puedo dejar de vincularlo con esto que estamos tratando en este momento. Estamos tratando un proyecto que viene en revisión del Senado, por el que se plantea elevar el piso desde el cual las y los ciudadanos de este país pagan el impuesto a los bienes personales. Efectivamente, es un proyecto que tiene iniciativa en nuestro espacio político y que algunos se lo quieren apropiar. Ese proyecto tiene la firma del senador Caserio, del senador Mayans y de otros senadores que fueron los que propiciaron esa iniciativa. Nosotros aquí hoy venimos a introducirle algunos cambios que respetan el sentido de la iniciativa, pero que atienden a una cuestión que la iniciativa no tuvo en cuenta y que nosotros responsablemente tenemos que tener en cuenta, que es el tema fiscal.
tan vapuleado, mencionado en tantas intervenciones cuando debatíamos el otro día el presupuesto. Bien, este proyecto tiene como objeto aliviar la carga tributaria de los sectores de menos recursos y al mismo tiempo generar los ingresos para no acrecentar el déficit fiscal. Y eso nos parece que es la manera responsable que tiene que actuar este Parlamento, cuidando las distintas cuestiones, generando los recursos, haciendo que los que más posibilidades tienen efectivamente aporten en mayor proporción y aliviando la situación de los que menos tienen. Se ha dicho mucho respecto de la presión impositiva. Yo podría llenarlos de datos donde se demuestra que eso también es una falacia, que la impresión impositiva en la Argentina, por ejemplo, está en promedio por debajo de los países de la OCDE, es decir, de los países desarrollados. Bastante por debajo, que es otra falacia de los que no quieren pagar. Podría decirles también que si toda la plata que está afuera, en los paraísos fiscales, que se ha ganado en la Argentina, porque como le decía a un diputado personalmente charlando hace un rato, parece que la Argentina es un excelente país para ganar plata, pero no parece que sea tan excelente a la hora de dejarla en el país, cosa que habría que pensarla un poco. Y me hace acordar, para que no creamos que es una enfermedad argentina, a un discurso del entonces presidente de los Estados Unidos, Obama, para que no crean que es un problema, insisto, de los argentinos, que refiriéndose a la situación de los Estados Unidos, hacía mención, en un discurso, insisto, a un edificio en Islas Caimán, donde decía que ese edificio o era el edificio más grande del universo o era la estafa más grande de la historia, porque en un solo domicilio fiscal tenían registradas su dirección más de 15.000 empresas, la mayoría de ellas empresas norteamericanas, que no creo que se vayan de Estados Unidos por las políticas que no dan seguridad y todas esas cosas que se suelen esgrimir para justificar la actitud de los fugadores argentinos. No, simplemente porque no les gusta pagar impuestos. Son los mismos que retrasaron, por ejemplo, la aplicación de un impuesto global a las corporaciones y que amenazaron con su poder cuando desde Europa, por ejemplo, se quiso aplicar ese impuesto a empresas que facturan de los lugares de menor tributación, tratando de eludir el pago de impuestos en los países donde esa actividad se genera. Hoy se está transitando una etapa de revisión saludable, insuficiente. Nuestro gobierno ha dicho es el camino adecuado, pero insuficiente, hay que ir más en profundidad. Hoy vemos ese mundo absurdo donde en el año que va de marzo del 2020 a marzo del 2021, los 1.000 millonarios del mundo acrecentaron su riqueza en más de un 60% y al mismo tiempo hay 120 millones de pobres más. Ese es el mundo que hay que cambiar. No es un mundo donde no hay riqueza, es un mundo donde la riqueza sobra, lo que está es mal distribuida y la manera que tienen los estados de corregir eso con las políticas impositivas. Y una pequeña muestra de eso es lo que venimos a hacer hoy aquí con este proyecto de ley que estamos tratando. De eso se trata, señor presidente, este proyecto. Fíjese, según nos dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de las medidas que este proyecto tiene en cuanto a las disminuciones, al subir el mínimo no imponible para bienes personales y para inmuebles, es de 31.600 millones de pesos. Digo de paso que el 60,2% de ese importe es de las provincias, le pertenece a las provincias de acuerdo a las leyes. Es decir, que si se deja de percibir, se deja de distribuir y se afecta a las economías de todas las provincias. Por eso nosotros hemos decidido que lo correcto, lo justo, lo que es más conveniente,
es que tomáramos del proyecto que viene en revisión aquellas cuestiones que favorecen a amplios sectores de nuestra población. Y estamos entonces propiciando efectivamente que se lleve a 6 millones el mínimo no imponible general, tal como lo establece el proyecto que viene en revisión de parte del Senado. Estamos también incorporando el aumento para los inmuebles destinados a casa-habitación, subiéndolos de 18 millones a 30 millones. Esta decisión, presidente, va a beneficiar a alrededor de 500.000 de contribuyentes que dejarán de pagar impuestos o que verán sus pagos significativamente reducidos por estos cambios. Pero nos queda la otra cuestión, la cuestión fiscal. Y acá voy a decir algo que suelo decir. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Lo que somos es enemigos del ajuste. Lo que no estamos de acuerdo es que el problema fiscal se resuelva recortando el gasto público en detrimento de las condiciones de vida de la gente. Nosotros creemos que la manera de resolver el problema fiscal es actuando con políticas impositivas progresivas que tengan que ver con la real capacidad contributiva que tiene cada ciudadano, cada ciudadana, cada empresa. Hemos hecho lo mismo cuando tratamos impuestos a las ganancias. Exactamente lo mismo. Hemos elevado el mínimo no imponible y hemos en el de las empresas rebajado para las pequeñas y medianas empresas y aumentado para las grandes empresas en función de su rentabilidad. En este caso venimos a proponer que la alícuota para aquellos patrimonios que superen los 100 millones y hasta 300 pase del 1,25 al 1,5 y que los de más de 300 millones, de acuerdo a la propuesta que formuló el diputado Itay Hackman y que incorporamos al dictamen de la mayoría, los de más de 300 millones vean incrementada su cuota al 1,75. En total, como nos muestra el aporte solidario en el que aportaron 10.000 personas, nosotros estamos aquí calculando, estimando, porque no lo podemos hacer con datos exactos, que percibirán aumento de alícuota algo menos de 16.000 contribuyentes. Es decir, el 1,5 del total de los sujetos que presentan declaración de bienes personales. Le aumentamos al 1,5 en beneficio de 500.000. 16.000 contra 500.000. Eso es el contenido de este proyecto que nosotros estamos trayendo aquí a consideración. Y esto también nos indica que para que quede claro, que los contribuyentes que tienen entre 18 millones descontado del mínimo no imponible y 100 millones no van a tener ningún cambio en la alícuota actual del 1,25, como tampoco se verían afectados el resto de los contribuyentes con menores patrimonios. Digo esto para salir al cruce de los términos confiscatorios y otras cosas que seguramente podremos escuchar. Reitero, 16.000 contribuyentes que tendrán un incremento, en un caso, una parte en un 0,25 y otra parte en un 0,50 para compensar el beneficio que este proyecto le va a dar a 500.000 de contribuyentes. Esa es la ecuación. Además, recuerdo que hay maneras, por ejemplo, de no tributar cuando se trata de dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque están excluidos del pago del impuesto las tenencias en títulos, en bonos y demás títulos y valores emitidos por la Nación, por las provincias, por las municipalidades, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los cedros. Están excluidos del tributo los depósitos en moneda argentina y en moneda extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la Ley de Entidades Bancarias, ya sea a plazo fijo, ya sea caja de ahorro, ya sea en cuentas especiales de ahorro o en todas las otras formas de captación de fondos de acuerdo a las normativas del sistema financiero.
con lo cual hay una gran cantidad de opciones para tener bienes financieros sin obligación de pagar impuesto a los bienes personales, o por lo menos para reducir significativamente dicho pago. Claro, hay que tenerlos en el sistema institucionalizado, hay que tenerlos en el país y en el sistema financiero institucionalizado, nada más y nada menos. Además, respecto a las alícuotas de los bienes en el exterior, en la medida en que repatrien esos bienes, pagarán la alícuota general. También estamos incluyendo, señor presidente, el incremento anual automático que se establece en el artículo 2 para el mínimo no imponible general y para la casa habitación y para los tramos de las alícuotas. Ello va también en consonancia con lo que viene del dictamen del Senado, de manera que los efectos de la inflación no tornen estéril esta ley y estas escalas que estamos planteando. Creo que hemos planteado las cuestiones fundamentales por las que venimos a pedir aprobación a esta media sanción que viene en revisión del Senado. Quiero decir que tenemos el compromiso de los senadores y senadoras de convocar a una reunión para el día 29 de este mes, de manera que esta modificación que nosotros estamos planteando se convierta en ley antes de fin de año, como era otra de las cuestiones que aquí se plantearon. Nosotros hemos actuado con la premura que esta Cámara ha resuelto y existe la intención y el compromiso de los legisladores de la otra Cámara de actuar en consecuencia para que esto efectivamente sea así. Es decir, estamos tomando todos los beneficios que nos propuso el proyecto del Senado y estamos incorporándole los cambios que hagan que eso no tenga impacto fiscal y estamos cuidando la situación fiscal, afectando al 1,5% del total de los contribuyentes de este impuesto a los bienes personales. Creemos que es un proyecto virtuoso, creemos que merece la aprobación de esta Cámara y en tal sentido venimos a proponerlo así. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Heller.